Siempre he creído que el amor debería ser suficiente, que si le das todo lo que tienes a alguien, lo valorará, verá el sacrificio y lo honrará. Pero mientras estoy aquí sentada en mi pequeño piso, mirando el teléfono que ya nunca suena, me doy cuenta de lo ingenua que fui. Me llamo Silvia y tengo 55 años. Durante 32 años he sido madre. Durante 32 años, esa ha sido toda mi identidad. Doblaba turnos en la cafetería para que Miguel pudiera tener las zapatillas de marca que llevaban los otros niños. Me saltaba las celebraciones de mi propio cumpleaños para ahorrar dinero para sus estudios universitarios. Rechacé citas, ignoré mis propios sueños y tomé cada una de mis decisiones basándome en una sola pregunta. ¿Qué es lo mejor para mi hijo? Si te gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbete a nuestro canal. Estamos intentando llegar a los 1000 suscriptores y nos ayuda mucho en nuestro trabajo. Y por favor, comenta desde qué ciudad nos estás viendo. La mañana de ayer empezó como cualquier otra. Café a las 6, revisando el móvil en busca de mensajes que rara vez llegan, preparándome para otro turno en la cafetería donde he trabajado durante 15 años. La misma rutina que he seguido desde que Miguel se mudó a Madrid hace 3 años para encontrarse a sí mismo. Dijo que necesitaba espacio, que necesitaba construir su carrera, que necesitaba convertirse en el hombre que estaba destinado a ser. Yo lo entendí, lo apoyé, siempre lo he hecho. Pero entonces lo vi. Una simple notificación en Facebook que hizo añicos mi mundo en pedazos que todavía estoy tratando de recomponer. Miguel Jiménez y Sofía Sandoval se han casado. Las palabras se volvieron borrosas en mi pantalla mientras las leía una y otra vez. Casados. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que llevé durante 9 meses, que crié sola después de que su padre nos abandonara cuando las cosas se pusieron difíciles. El joven al que le pagué la universidad mientras trabajaba 60 horas semanales y vivía a base de café y galletas María, porque sus libros de texto costaban más que mi presupuesto para la compra. Casado, sin decírselo a su madre. Revisé los comentarios. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostener el móvil. Felicitaciones de amigos que nunca le había oído mencionar. Fotos de primos que, aparentemente, sabían de esta boda antes que yo. Emojis de corazones y GIFs de celebración de personas que fueron invitadas al día más importante de la vida de mi hijo. Mientras que a mí ni siquiera me dijeron que iba a ocurrir. Había fotos. Preciosas fotos de Miguel con un smoking negro, tan guapo y seguro de sí mismo, que mi corazón se hinchó de orgullo incluso mientras se rompía. Sofía con un elegante vestido blanco, su pelo rubio perfectamente peinado, su sonrisa radiante mientras miraba al hijo que crié para que fuera un buen hombre. El lugar parecía caro. Más caro de lo que yo podría haber aportado, lo que quizás explicaba por qué no me incluyeron. Pero eso no fue lo que más dolió. Lo que dolió fue ver a mi prima Marta en el fondo de una foto, vestida con lo que parecía un traje nuevo, sosteniendo una copa de cava y riendo. Marta, a quien había ayudado económicamente cuando su marido perdió el trabajo hace 2 años. Marta, que sabía exactamente lo mucho que Miguel significaba para mí, porque me había escuchado preocuparme por él en innumerables llamadas telefónicas. Ella lo sabía, todos lo sabían, y nadie pensó en decírmelo. Llamé a Miguel inmediatamente, con el corazón latiéndome con fuerza mientras el teléfono sonaba 1, 2, 3 veces. Cuando finalmente respondió, su voz era casual, casi alegre. «Oye, mamá, ¿qué tal?» «Miguel», dije, tratando de mantener la voz firme. «Acabo de ver en Facebook que te has casado. ¿Es verdad?» Hubo una pausa. Una larga y terrible pausa que me dijo todo lo que necesitaba saber antes de que él dijera una palabra. «Ah, eso. Sí, fue algo muy sencillo, mamá. Muy informal. La familia de Sofía quería algo íntimo. Sencillo. Las fotos mostraban al menos a 50 personas, flores de profesionales, una tarta de 3 pisos y lo que parecía un hermoso salón de bodas. Pero para mi hijo fue sencillo, porque fue sencillo excluir a la mujer que había sacrificado todo para hacer posible su vida. Me habría encantado estar allí, dije en voz baja.
Me habría encantado conocer a Sofía como es debido. Verte casarte. Lo sé, mamá, pero fue todo de última hora. El padre de Sofía tenía que viajar por trabajo y nosotros... Todo surgió muy rápido. Te iba a llamar después. Después. No antes. No para invitarme. No para incluirme en la planificación del día más importante de su vida. Después. Como una ocurrencia tardía. Como alguien a quien notificas algo que ya ha terminado y no se puede cambiar. Ya veo, logré decir. Bueno, enhorabuena. Me alegro por ti. Gracias, mamá. Oye, tengo que irme. Sofía y yo nos vamos de luna de miel. Te llamo cuando volvamos, ¿vale? Colgó antes de que pudiera preguntar a dónde iban, antes de que pudiera preguntar cuándo volverían, antes de que pudiera hacer cualquiera de las 1000 preguntas que una madre debería poder hacer sobre la boda de su hijo, su nueva esposa y su nueva vida, en la que aparentemente no había sitio para la mujer que lo había hecho todo posible. Me quedé sentada en la cocina durante 1 hora después de esa llamada, mirando la nevera donde todavía tenía fotos de Miguel de la graduación del instituto, de la universidad, de la última vez que me visitó hace 6 meses. Parecía distante entonces, mirando el móvil constantemente, hablando de Sofía y de lo sofisticada que era, de lo diferente que era de las chicas con las que había salido antes, de lo mucho que su familia lo había acogido, del éxito de su padre, de cómo le estaban ayudando a hacer contactos en su carrera. Debería haberlo visto entonces, la forma en que hablaba de ellos como si fueran la familia que siempre había deseado, la forma en que nunca mencionó traer a Sofía a conocerme, nunca sugirió que cenáramos los 3 juntos, nunca pareció pensar que yo querría ser parte de esta importante relación en su vida. Lo crié para que fuera ambicioso, para que quisiera algo mejor para sí mismo de lo que teníamos cuando él estaba creciendo. Lo animé a buscar oportunidades que yo nunca tuve, a construir el tipo de vida con la que yo solo podía soñar, pero nunca imaginé que aspirar a más significaría dejarme atrás por completo. Nunca pensé que mi amor, mi sacrificio, el trabajo de toda mi vida, se convertiría en algo de lo que él se avergonzaba. El silencio en mi piso se siente diferente ahora. Antes, solo era silencio. Ahora está vacío. Es el sonido de una madre que ha sido borrada de la historia de su hijo, eliminada de los capítulos más importantes como si nunca hubiera existido. Siempre he creído que el amor debería ser suficiente. Pero sentada aquí, viendo las fotos de la boda de mi hijo en la pantalla de un ordenador, en lugar de estar allí para presenciar su felicidad en persona, estoy empezando a entender que a veces el amor no es suficiente en absoluto. Los días después de descubrir la boda de Miguel fueron como caminar a través de la niebla. Seguía esperando que llamara, quizás para explicar las cosas mejor, quizás para invitarme a conocer a Sofía como es debido, ahora que el estrés de la planificación de la boda había terminado. En cambio, obtuve silencio. Un silencio total y ensordecedor. 1 semana después, mi teléfono finalmente sonó. Era Marta. «Silvia, cariño», dijo, su voz con ese tono particular que la gente usa cuando está a punto de dar malas noticias envueltas en falsa preocupación. «He estado pensando en llamarte». «¿Ah, sí?», pregunté, recordando su cara en esas fotos de la boda, su copa de cava, su risa. «Qué oportuno». «Vamos, no te pongas así. Sé que estás disgustada por lo de la boda, pero tienes que entender la posición de Miguel. La familia de Sofía es muy... bueno, son muy especiales con las cosas. Tienen ciertos estándares». «Estándares». La palabra me golpeó como una bofetada. «¿Qué tipo de estándares, Marta?» «Oh, ya sabes. Son gente con estudios, con éxito». El padre de Sofía es dueño de 3 concesionarios de coches y su madre está muy metida en el club de campo. Han acogido a Miguel en su círculo, y le está yendo muy bien ahora. Su nuevo trabajo en la empresa del padre de Sofía es una verdadera oportunidad para él. Escuché a Marta explicar lo maravillosa que era la familia de Sofía, cómo habían acogido a Miguel bajo su protección, lo mucho que le habían ayudado a avanzar en su carrera. Cada palabra se sentía como otro clavo en un ataúd, que apenas empezaba a darme cuenta de que había sido construido para mí mucho antes de que ocurriera esta boda. «¿Pero qué tiene eso que ver con no invitar a su madre a su boda?», pregunté. La pausa de Marta me lo dijo todo.
Silvia, cariño, creo que necesitas entender que Miguel está tratando de construir algo aquí, algo importante. Y a veces nuestros orígenes pueden ser una limitación. La familia de Sofía está acostumbrada a un cierto estilo de vida, y puede que no entiendan. ¿Entender qué, Marta? ¿Que me deslomé trabajando para darle a mi hijo todas las oportunidades? ¿Que lo sacrifiqué todo para que él pudiera tener la educación y las oportunidades que ellos dan por sentadas? No me refería a eso, dijo Marta, pero su voz se había vuelto más fría. Solo creo que tal vez es hora de que aceptes que Miguel ha superado su antigua vida. No significa que no te quiera, solo significa que se está moviendo en una dirección diferente. Superado su antigua vida. Superado a mí. La mujer que había sido su todo durante 32 años se había convertido en algo que superar, como la ropa que ya no te queda bien o los juguetes que has dejado atrás. Después de colgar, me quedé mirando mis manos, estas manos que habían doblado turnos, que habían preparado sus almuerzos para el colegio todos los días durante 12 años, que habían aplaudido en cada partido de fútbol y ceremonia de graduación. Estas manos que habían firmado papeles de préstamos, extendido cheques y contado las propinas del bote de la cafetería para asegurarse de que tuviera dinero para sus gastos en la universidad. ¿Cuándo me convertí en alguien de quien avergonzarse? 2 semanas después, recibí un mensaje de texto de Miguel. No una llamada. Un mensaje. Mamá, Sofía y yo hemos vuelto de la luna de miel. Nos gustaría que vinieras a cenar el domingo. A las 18 horas. Dirección adjunta. Me quedé mirando ese mensaje durante 20 minutos. El tono era formal, como el recordatorio de una cita. Sin calidez. Sin entusiasmo. Sin un «qué ganas de que conozcas a mi esposa» o «qué ilusión enseñarte nuestro nuevo piso». Solo los datos básicos. Hora, fecha, lugar. Pero aún así, sentí una chispa de esperanza. Tal vez esta era su forma de arreglar las cosas. Tal vez Sofía quería conocerme, y él solo estaba nervioso por cómo nos llevaríamos. Tal vez estaba interpretando demasiado las cosas, dejando que mis sentimientos heridos me volvieran paranoica. Pasé toda la semana planeando qué ponerme, qué llevar. Compré una buena botella de vino que en realidad no podía permitirme y un hermoso ramo de flores. Ensayé conversaciones en mi cabeza. Pensé en preguntas que hacerle a Sofía que demostraran que estaba interesada en su vida juntos. Su piso estaba en una zona de la ciudad que rara vez visitaba, todo edificios de cristal y acero con nombres como el Metropolitan o Plaza del Legado. El tipo de lugares por los que había pasado en coche durante años de camino al trabajo, preguntándome cómo sería vivir en un sitio tan elegante. Cuando llamé a la puerta, Miguel abrió vestido con ropa que nunca le había visto. Ropa cara. Su pelo estaba peinado de otra manera, más pulcro. Incluso su sonrisa parecía diferente, más cuidadosa, más controlada. «Mamá», dijo, dándome un abrazo rápido e incómodo. «Pasa». El piso era precioso, impecable. Todo parecía sacado de un catálogo, perfectamente combinado y claramente caro. De repente, me sentí cohibida con mi vestido de El Corte Inglés y mis zapatos cómodos. Las flores del supermercado que parecían bonitas cuando las compré, pero que ahora se veían baratas en este entorno prístino. Sofía apareció de lo que supuse que era la cocina, y se me cortó la respiración. Era aún más guapa en persona que en las fotos de la boda. Alta, rubia, con ese tipo de elegancia natural que proviene de no haber tenido que preocuparse nunca por el dinero. Su sonrisa era educada pero distante, como si estuviera saludando a un repartidor. «Usted debe de ser Silvia», dijo, extendiendo una mano perfectamente cuidada. «Soy Sofía. Bienvenida a nuestro hogar. Nuestro hogar, no su primer piso juntos, no su nuevo sitio, sino nuestro hogar, como si llevaran años establecidos, y yo fuera la extraña a la que se le concedía una admisión temporal. Esto es para vosotros», dije, ofreciendo las flores y el vino. «Enhorabuena por vuestro matrimonio. Siento mucho haberme perdido la boda». «Oh, qué detalle», dijo Sofía, tomándolos con el tipo de sonrisa que la gente usa para los regalos que no quiere. «Miguel, ¿podrías poner esto en agua?» La cena fue insoportable.
Cada intento que hacía de iniciar una conversación parecía fuera de lugar, inoportuno. Cuando pregunté por su luna de miel, Sofía respondió con detalles educados pero mínimos. Cuando pregunté por el nuevo trabajo de Miguel, él le habló principalmente a Sofía, como si ella fuera la única en la habitación cuya opinión importaba. Intenté preguntar por su piso, elogiando la decoración, mostrando interés en su nueva vida. Sofía respondía con la cortesía distante que le mostrarías a un desconocido, mientras Miguel asentía como si estuviera viendo nuestra interacción desde fuera. Este es un barrio precioso, dije, mirando por la ventana las luces de la ciudad. Miguel, ¿recuerdas cuando eras pequeño, cómo solíamos pasar en coche por zonas como esta y decías que algún día ibas a vivir en un sitio elegante? ¿De verdad decía eso?, preguntó Sofía, y algo en su tono me hizo mirarla con más atención. Había diversión en él, pero no del tipo cálido. ¡Qué tierno! La cara de Miguel se enrojeció ligeramente. Era solo un niño, mamá. Los niños dicen todo tipo de cosas. No solo lo decías, protesté suavemente. Estabas decidido. Trabajaste tan duro en el colegio, tan centrado en tus metas. Estaba tan orgullosa de tu ambición. Bueno, dijo Sofía, recostándose en su silla con su copa de vino. Miguel me ha contado mucho sobre sus orígenes humildes. Es toda una historia de éxito, la verdad. De dónde empezó a dónde está ahora. Las palabras eran técnicamente un cumplido, pero se sintieron como agua helada. ¿De dónde empezó? Como si su infancia, como si yo, como si la vida que habíamos construido juntos fuera algo desafortunado que había tenido que superar en lugar de la base que había hecho posible todo lo demás. Miré a Miguel, esperando que dijera algo, que corrigiera su insinuación, que defendiera la vida que habíamos compartido. En cambio, parecía incómodo, como si quisiera que la conversación pasara a temas más seguros. Siempre he estado orgullosa de lo duro que trabajó Miguel, dije en voz baja. No teníamos mucho, pero nos teníamos el uno al otro. Y mira qué maravillosamente ha salido todo. Sí, asintió Sofía, su sonrisa afilada como el cristal. Es increíble lo que las oportunidades adecuadas pueden hacer por una persona. Miguel ha aprendido muy rápido desde que se unió a la empresa de papá. Es como si estuviera hecho para este estilo de vida. Este estilo de vida. En contraposición al estilo de vida que había llevado antes. En contraposición al estilo de vida que yo le había proporcionado. En contraposición a mí. El resto de la velada transcurrió en una bruma de conversación educada que se sintió como caminar por un campo de minas. Cada historia que comenzaba a contar sobre la infancia de Miguel se encontraba con sutiles desvíos. Cada intento de conectar era desviado con fría profesionalidad. Cuando finalmente me fui, Miguel me acompañó al ascensor. Por un momento, pensé que podría decir algo real, algo que reconociera la extrañeza de la noche, la distancia que parecía haberse abierto entre nosotros. En cambio, dijo, «Gracias por venir, mamá. Sofía estaba nerviosa por conocerte, pero creo que ha ido bien. ¿De verdad?», pregunté, porque sentí que ella piensa que soy alguien de quien necesita ser rescatado. «Eso no es verdad», dijo, pero no me miró a los ojos. «Sofía es solo... es diferente a lo que estás acostumbrada. Su familia tiene ciertas formas de hacer las cosas. Yo también estoy aprendiendo». ¿Aprendiendo qué, Miguel? ¿A avergonzarte de tus orígenes? Las puertas del ascensor se abrieron y pareció realmente aliviado. «Te llamaré pronto, mamá. Conduce con cuidado». Mientras esas puertas se cerraban entre nosotros, vi mi reflejo en el metal pulido. Una mujer de 55 años con un vestido de grandes almacenes, sosteniendo una copa de vino vacía porque había bebido más de lo que debería solo para superar la velada. Una mujer que acababa de ser presentada a la nueva vida de su hijo y no había encontrado lugar para sí misma en ella. El camino a casa se sintió interminable. Cada semáforo en rojo me daba más tiempo para repasar la noche, para examinar cada sutil desaire, cada palabra cuidadosa que había sido elegida para hacerme entender mi nueva posición en el mundo de Miguel. Ya no era su amada madre. Era su pasado, su antes, sus orígenes humildes que necesitaban ser gestionados y contenidos para que no interfirieran con su después. Las semanas que siguieron a esa cena
Se convirtieron en una clase magistral de cómo hacer que alguien se sienta invisible mientras todavía respira. Las llamadas de Miguel se volvieron menos frecuentes y cuando llegaban, se sentían guionizadas, como tareas tachadas de una lista. ¿Cómo estás, mamá? ¿Todo bien? Genial. Estoy muy ocupado con el trabajo, pero te llamaré pronto. Pronto nunca llegaba cuando lo esperaba. Y cuando lo hacía, siempre era breve, siempre superficial, siempre con el entendimiento tácito de que las conversaciones más profundas ya no eran bienvenidas. Empecé a prestar atención a sus redes sociales de una manera que nunca antes había hecho. Se sentía como espiar la vida de mi propio hijo, pero era la única forma de saber qué estaba pasando con él. Fotos de cenas a las que no estaba invitada. Escapadas de fin de semana a lugares en los que nunca había estado. Eventos profesionales donde llevaba trajes que costaban más que mi alquiler mensual. En cada foto parecía feliz, seguro de sí mismo, como si hubiera encontrado exactamente a dónde pertenecía. Y en ninguna de ellas había rastro de la vida que habíamos compartido juntos. Las redes sociales de Sofía eran aún más reveladoras. Publicaba constantemente sobre sus actividades, sus amigos, su sofisticado estilo de vida. Compartía fotos de cenas elaboradas en casa de sus padres, eventos benéficos a los que asistían, vacaciones en pareja con otros jóvenes profesionales. Sus pies de foto estaban llenos de gratitud por su maravilloso marido y su vida bendecida. Pero lo que más me impactó fue cómo escribía sobre Miguel. En sus publicaciones, él no era alguien que había ascendido desde circunstancias modestas. No era alguien que había superado desafíos para alcanzar el éxito. Simplemente era alguien que pertenecía a su mundo, como si siempre hubiera estado allí, como si su vida hubiera comenzado el día que la conoció. Nunca mencionó a su familia. Nunca reconoció que tenía una madre que lo amaba. En la versión de Sofía de su historia, Miguel había aparecido completamente formado, ya perfecto para la vida que ella quería vivir. 3 meses después de esa cena, decidí hacer un último intento de ser parte de sus vidas. Miguel había mencionado que Sofía estaba planeando una fiesta de inauguración para su nuevo piso. Se habían mudado a un edificio aún más caro en el centro. Pensé que tal vez, si me ofrecía a ayudar, a contribuir con algo, podrían incluirme. Llamé a Miguel un martes por la noche, pillándolo en casa. Mamá, hola. ¿Qué pasa? Estaba pensando en la fiesta de inauguración que mencionaste. Me encantaría ayudar con algo. Podría hacer mi tarta de chocolate, ya sabes, la que siempre te encantó. O podría ayudar con la decoración o... Oh, mamá, es muy amable de tu parte. Pero lo tenemos todo controlado. La madre de Sofía está coordinando con el catering, y sus amigos están ayudando con la decoración. Va a ser bastante elegante. Bastante elegante. Traducción. No apropiado para alguien como yo. Ya veo, dije, tratando de ocultar el dolor en mi voz. Bueno, aún así me encantaría ir. Solo para ver vuestro nuevo piso, conocer a algunos de vuestros amigos. La pausa que siguió fue tan larga que pensé que se había cortado la llamada. La cosa es, mamá, que en su mayoría va a ser gente del trabajo y del círculo social de Sofía. Los amigos de sus padres, amigos de la universidad, esa gente. Probablemente no conocerías a nadie. No pasa nada, dije. Me gustaría conocer a tus amigos. Me gustaría ver esta nueva vida que estás construyendo. Lo sé, pero... Suspiró, y pude oír la voz de Sofía de fondo, aunque no entendí las palabras. Mira, mamá, esto no es tu tipo de ambiente. Esta gente es un mundo diferente. Probablemente te sentirías incómoda. Deja que yo decida qué me hace sentir incómoda, Miguel. Mamá, por favor, no me lo pongas difícil. Quizás podamos cenar de nuevo pronto, solo los 3. Pero esta fiesta es importante para mi carrera, para nuestro futuro. Necesito que todo salga perfecto. Y ahí estaba, la verdad finalmente dicha en voz alta. Yo era una complicación, una posible vergüenza. Alguien que podría no salir perfecto con su nueva e importante vida. Entiendo, dije en voz baja. No querría poner en peligro tu futuro. No es así, mamá. Estás siendo una dramática, por querer ser incluida en la vida de mi hijo, por querer conocer a sus amigos.
por querer celebrar su éxito en lugar de ser ocultada de él. 2 semanas después, vi las fotos de la fiesta en el Instagram de Sofía. Docenas de personas guapas con ropa guapa, sosteniendo bebidas guapas en su piso guapo. Todos parecían salidos de un reportaje de revista sobre jóvenes parejas exitosas y sus glamurosos círculos sociales. Estudié cada cara en esas fotos, buscando a alguien que se pareciera a mí, alguien que pareciera un poco fuera de lugar, un poco menos pulido, un poco más real, pero todos encajaban perfectamente en el mundo curado de Sofía. Todos excepto la única persona que había sacrificado todo para ayudar a Miguel a alcanzar este nivel de éxito. Los comentarios en las fotos de Sofía fueron lo que finalmente rompió algo dentro de mí. Amigos felicitándolos por su hermosa casa, su hermosa vida, su hermoso futuro. Alguien escribió: «Sois literalmente perfectos juntos». Otro dijo: «Viviendo el sueño. Qué feliz estoy por vosotros». Pero el comentario que hizo que me temblaran las manos fue de la madre de Sofía. «Tan orgullosa de vosotros dos por construir esta maravillosa vida juntos. Miguel encaja en nuestra familia como si siempre hubiera estado destinado a estar aquí. Como si siempre hubiera estado destinado a estar aquí. Como si sus primeros 32 años de vida, los años en los que había volcado toda mi existencia, hubieran sido solo un periodo de espera hasta que encontrara a su verdadera familia». Empecé a evitar lugares donde podría encontrarme con gente que supiera de la nueva vida de Miguel, el supermercado donde compraba Marta, la iglesia a la que iba mi prima Beatriz y donde probablemente había visto las fotos de la boda, la cafetería donde trabajaba, porque algunos de los clientes habituales conocían a Miguel y podrían preguntar cómo estaba. ¿Cómo podría explicar que a mi hijo le iba maravillosamente, pero que su éxito de alguna manera había requerido borrarme de su historia? En el trabajo, me convertí en la mujer que ya no hablaba de su familia. Cuando mis compañeros preguntaban por Miguel, daba respuestas breves y evasivas. Le va bien. Vive en la ciudad ahora, muy ocupado con el trabajo. Dejé de enseñar las fotos que solía llevar en la cartera. Dejé de mencionar el orgullo que sentía por sus logros, porque ese orgullo se había vuelto complicado por la comprensión de que esos logros parecían requerir mi ausencia. Doña Carmen, una de las clientas habituales de la cafetería, notó el cambio. Era una mujer mayor que venía todos los martes a tomar café y tarta, siempre sentada en la misma mesa del rincón, siempre preguntando por mi familia con genuino interés. «Hace tiempo que no mencionas a Miguel», dijo una tarde. «¿Cómo está ese chico tuyo?» «Está bien», dije, rellenando su taza de café. «Casado ahora. Vive en el centro». «¿Casado? ¡Qué maravilla! ¿Cuándo voy a conocer a esa nuera tuya?» Me quedé mirando la cafetera en mis manos, incapaz de responder. «¿Cómo le explicas a una dulce anciana que tu nuera te considera una vergüenza? ¿Que tu hijo piensa que presentarte al círculo social de su nueva esposa podría dañar sus perspectivas de carrera? Todavía nos estamos conociendo», logré decir finalmente. Doña Carmen estudió mi rostro con la aguda percepción que dan la edad y la experiencia. «Silvia, cariño, ¿estás bien? Tienes la mirada de alguien que carga con un gran peso». Y de repente, de pie allí, en el entorno familiar de la cafetería donde había trabajado durante 15 años, vistiendo el uniforme que olía a café y a fritanga, hablando con una clienta que me había visto preocuparme por Miguel durante el instituto, la universidad y sus primeros apuros profesionales, sentí todo el peso de lo que había perdido. No era solo que Miguel se hubiera casado sin decírmelo. No era solo que su nueva esposa me menospreciara. Ni siquiera era que me hubieran excluido de su círculo social y su celebración. Era que me había convertido en alguien a quien mi propio hijo se avergonzaba de reconocer. El amor que le había dado, los sacrificios que había hecho, los cimientos que había proporcionado para su éxito. Todo había sido redefinido como algo que necesitaba superar en lugar de algo por lo que estar agradecido. Había pasado 32 años construyendo una relación con alguien que había decidido que ya no valía el esfuerzo que le llevaría a incluirme en su vida. Había sido reemplazada por personas que podían ofrecerle cosas que yo nunca podría. Dinero, estatus, contactos, una versión de sí mismo que no incluía recuerdos de ropa de segunda mano,
ayudas del gobierno y una madre que tenía varios trabajos solo para mantener las luces encendidas. «Estoy bien, doña Carmen», dije, forzando la sonrisa que se había convertido en mi expresión por defecto cuando la gente preguntaba por cosas que no podía explicar. «Solo cansada. Ha sido un día largo». Pero al alejarme de su mesa, vi mi reflejo en el ventanal de la cafetería. Una mujer de 55 años con un uniforme que había visto días mejores, sirviendo café a clientes que la trataban con más respeto y amabilidad que su propio son. Esa noche, me senté en mi piso e hice algo que nunca antes había hecho. Escribí todo lo que podía recordar sobre criar a Miguel, cada sacrificio, cada turno doble, cada vez que me había privado de algo para que él pudiera tener lo que necesitaba, cada sueño propio que había pospuesto para que el suyo pudiera hacerse realidad. La lista llenó 3 páginas. A un espacio. Y cuando terminé de escribir, me di cuenta de algo que me dejó un vacío en el pecho. Si otra persona hubiera escrito esta lista sobre su hijo, lo habría llamado amor, lo habría llamado devoción, lo habría llamado el ejemplo más hermoso de sacrificio maternal que hubiera visto jamás. Pero al parecer, si eras el hijo que recibía todo ese amor, todo ese sacrificio, toda esa devoción, podías llamarlo de otra manera, podías llamarlo una vergüenza, podías llamarlo tus orígenes humildes, podías llamarlo algo que necesitabas superar, podías llamarlo algo que no encajaba en tu nueva vida. Pasaron 6 meses sin una sola llamada de Miguel, 6 meses revisando mi móvil cada mañana, esperando ver su nombre en la pantalla, 6 meses viendo a otros clientes en la cafetería enseñar fotos de sus nietos, mientras yo no tenía nada que compartir sobre la vida de mi propio hijo. La Navidad se acercaba como una tormenta que veía venir, pero no podía evitar. Durante 32 años, la Navidad había significado que Miguel volvía a casa. Significaba sus galletas favoritas, su calcetín colgado en mi chimenea, su presencia llenando mi pequeño piso con el tipo de alegría que hacía que todos los años difíciles valieran la pena. Esperé hasta el 15 de diciembre antes de llamarlo, con la esperanza de que me invitara a celebrar con ellos, o al menos me dijera que venía a casa de visita. «Miguel», dije cuando respondió, «estaba pensando en los planes de Navidad. Sé que tú y Sofía probablemente tengáis cosas con su familia, pero pensé que tal vez... En realidad, mamá, vamos a Vaqueira. Los padres de Sofía tienen una casa allí, y se ha convertido en una tradición familiar. Va toda su familia. Va a ser muy especial. Tradición familiar. Su tradición familiar. La familia a la que aparentemente ahora pertenecía por completo. Ya veo», dije, mi voz apenas un susurro. «¿Y en Nochebuena? ¿Podríamos quizás cenar antes de que os vayáis? Volamos el día 23. Las cosas están muy liadas con las maletas y los plazos del trabajo. ¿Quizás cuando volvamos? Quizás». La palabra que se había convertido en su respuesta estándar a cada invitación, cada petición de tiempo, cada intento que hacía por seguir siendo parte de su vida. «Claro», dije, «que lo paséis muy bien». Pasé el día de Navidad sola por primera vez en 32 años. No puse árbol. ¿Para qué? No colgué calcetines, ni hice galletas, ni puse música navideña. En cambio, trabajé un turno doble en la cafetería, sirviendo la cena de Navidad a otras personas que tenían familias a las que volver después. La soledad era aplastante, pero lo que fue peor fue ver las publicaciones de Instagram de Sofía desde Vaqueira Beret. Foto tras foto de Miguel con su familia, haciendo muñecos de nieve con sus sobrinos, sentados alrededor de un árbol de Navidad enorme en un salón que parecía sacado de una revista. Se le veía tan feliz, tan cómodo, tan perfectamente integrado en su mundo. En una foto, el padre de Sofía tenía su brazo alrededor de los hombros de Miguel. El pie de foto decía, «Muy agradecidos por nuestro yerno. Encaja perfectamente en la tradición familiar». Yerno. No Miguel Jiménez. No el chico criado por una madre soltera que se deslomó trabajando. Solo yerno, como si hubiera nacido en su familia. Me quedé mirando esa foto durante mucho tiempo, estudiando la cara de Miguel. Sonreía como recordaba de su infancia, antes de que la vida se complicara, antes de que las responsabilidades y las preocupaciones económicas
ensombrecieran nuestras pequeñas celebraciones. Parecía libre, parecía que pertenecía allí, y me di cuenta de que tal vez sí pertenecía allí. Tal vez me había equivocado al pensar que el amor que le había dado, la vida que le había proporcionado, había sido suficiente. Tal vez la familia de Sofía realmente podía ofrecerle cosas que yo nunca podría, no solo dinero y contactos, sino una versión de sí mismo que no cargaba con el peso de nuestras dificultades. Tal vez había sido egoísta al querer seguir siendo parte de su historia cuando claramente él era más feliz escribiendo una nueva sin mí. Ese pensamiento debería haberme traído paz, pero en cambio trajo algo más oscuro. Una resignación que se sentía como ahogarse. Dejé de llamar a Miguel por completo. Dejé de revisar sus redes sociales. Dejé de mencionarlo en el trabajo cuando los clientes preguntaban por mi familia. Cuando doña Carmen preguntó por él en enero, solo dije, «Le va muy bien. Gracias por preguntar». Y cambié de tema. Febrero trajo mis 56 cumpleaños. En años anteriores, Miguel siempre había llamado. A veces enviaba flores. Una vez incluso me sorprendió con una cena en un restaurante que había mencionado que quería probar. Este año, nada. Ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni siquiera un mensaje de Facebook. Me senté en mi piso esa noche, mirando la tarjeta de cumpleaños que había recibido de mi vecina, la señora Rodríguez, el único reconocimiento del día que marcaba otro año de mi existencia. La señora Rodríguez tenía 92 años y había sobrevivido a la mayor parte de su familia, pero todavía se acordaba de mi cumpleaños. Mi propio hijo había olvidado que existía. Esa noche, hice algo que no había hecho desde que Miguel era un niño pequeño con miedo a las tormentas. Lloré hasta quedarme dormida. No las lágrimas de rabia de la traición, ni las lágrimas frustradas de la exclusión, sino las lágrimas profundas y desgarradoras de alguien que finalmente ha aceptado que ya no es querido. 3 semanas después, mi mundo volvió a cambiar cuando recibí una llamada inesperada de alguien de quien no había sabido nada en años. «Silvia, soy David Soler, el amigo de Miguel de la facultad. Espero que te acuerdes de mí». David. Claro que me acordaba de él. Había sido el compañero de piso de Miguel en segundo de carrera. Había venido a casa con nosotros para un puente de Todos los Santos cuando su propia familia estaba en el extranjero. Un chico encantador que siempre había sido educado conmigo, que había ayudado a Miguel a estudiar para sus exámenes de economía. «David, por supuesto. ¿Cómo estás? Ha pasado tanto tiempo». «Estoy bien, gracias. Oye, espero que esto no sea inapropiado, pero quería contactarte. Vi a Miguel en un evento de networking el mes pasado, y cuando le pregunté por ti, pareció incómodo. Dijo que ahora ibas a tu aire. A mi aire, como si yo hubiera elegido este aislamiento, como si hubiera decidido vivir sin mi hijo en lugar de ser sistemáticamente excluida de su vida. «Ya veo», dije con cuidado. «La cosa es, Silvia, que Miguel hablaba de ti constantemente en la facultad, de lo duro que trabajabas, de cuánto te sacrificaste por él, de lo orgulloso que estaba de ser tu hijo. Solía decir que eras la persona más fuerte que conocía. Así que cuando pareció casi avergonzado de hablar de ti, bueno, hubo algo que no me encajó». Las palabras de David me golpearon como puñetazos. Miguel había estado orgulloso de mí una vez. Había hablado de mi fuerza, de mis sacrificios. ¿Cuándo se convirtió ese orgullo en vergüenza? ¿Cuándo me convertí en alguien de quien necesitaba distanciarse? «No sé muy bien qué está pasando entre vosotros dos», continuó David, «pero quería que supieras que algunos de nosotros recordamos lo mucho que significabas para él. Y quizás solo ha perdido un poco el rumbo». Después de colgar, me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. La llamada de David había despertado algo en mí que había estado tratando de enterrar. La esperanza. La peligrosa e insensata esperanza de que tal vez este distanciamiento no fuera permanente. De que tal vez el hijo que había criado todavía estuviera en algún lugar dentro del hombre que apenas podía reconocer mi existencia. Pero la esperanza era peligrosa. La esperanza te hacía seguir intentándolo cuando deberías dejarlo ir. La esperanza te hacía creer que el amor era suficiente cuando la experiencia había demostrado que no lo era.
Fui al armario de mi dormitorio y saqué una caja que había estado evitando durante meses. Dentro había fotos de la infancia de Miguel, notas del colegio que había guardado, tarjetas del Día de la Madre que había hecho en primaria con cartulina y pegamento. En el fondo de la caja había una carta que me había escrito cuando se graduó de la universidad. «Querida mamá», comenzaba, «sé que no lo digo lo suficiente, pero todo lo que he logrado es gracias a ti. Renunciaste a todo para darme todo. Trabajaste cuando estabas agotada. Te sacrificaste cuando no te quedaba nada que sacrificar. Creíste en mí cuando yo no creía en mí mismo. Prometo que pasaré el resto de mi vida haciendo que te sientas orgullosa y asegurándome de que sepas lo agradecido que estoy por todo lo que has hecho». Leí esa carta 3 veces, mis lágrimas emborronando ligeramente la tinta. Este era el hijo que yo había criado. Este era el hombre que una vez había entendido exactamente lo que mi amor me había costado y lo que había hecho posible para él. En algún punto del camino, esa comprensión había sido reemplazada por la vergüenza. Esa gratitud había sido cambiada por la aceptación social. Ese amor había sido considerado insuficiente para la vida que él quería vivir. Volví a poner la carta en la caja y la cerré con cuidado. Por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, sentí algo más que tristeza, rabia o esperanza desesperada. Sentí una tranquila determinación. Había pasado meses tratando de entender en qué había fallado como madre, cómo me había convertido en alguien de quien mi hijo necesitaba escapar. Había cuestionado cada elección que había hecho, cada sacrificio que había ofrecido, cada momento de amor que había dado libremente. Pero sentada allí en mi pequeño piso, sosteniendo la evidencia del hombre que había criado y las promesas que había hecho, me di cuenta de algo importante. Yo no había fallado como madre. No había hecho nada malo. Había amado a mi hijo por completo, apoyado sus sueños incondicionalmente, y le había dado todas las oportunidades para convertirse en el hombre exitoso que era hoy. Lo que había sucedido no era mi fracaso, era su elección. Y las elecciones, empezaba a entender, siempre tienen consecuencias. Todavía me quedaba algo de lo que se habían olvidado, algo que no habían calculado en su nueva vida perfecta. Tenía 32 años de recuerdos, sacrificios y amor que no podían ser borrados por el ascenso social, la vergüenza o el deseo de encajar en un mundo que exigía que yo fuera olvidada. Y tal vez, solo tal vez, era hora de recordarles exactamente lo que habían elegido desechar. Las semanas siguientes a la llamada de David trajeron una extraña claridad. Dejé de esperar a que sonara mi teléfono. Dejé de mirar las redes sociales para atisbar una vida de la que ya no formaba parte. En cambio, comencé a observar de verdad el mundo que me rodeaba con unos ojos que la pérdida había abierto. En la cafetería, observaba a otras familias. Veía a adolescentes poner los ojos en blanco ante las preguntas de sus madres, pero seguían sentados en la misma mesa, seguían compartiendo comidas juntos. Veía a hijos adultos llevar a sus padres a cenar, incluirlos en las conversaciones, presentarles a sus nietos con evidente orgullo. Veía cómo eran las relaciones familiares normales cuando no estaban complicadas por la vergüenza y el arribismo. Doña Carmen se convirtió en una fuente habitual de consuelo durante este tiempo. Tenía una forma de aparecer en mi sección cada vez que parecía particularmente perdida en mis pensamientos, pidiendo café y tarta y sabiendo de alguna manera exactamente cuándo necesitaba a alguien con quien hablar. «¿Sabes?», dijo una tarde de marzo, acomodándose en su mesa habitual. «Llevo viniendo a esta cafetería 8 años. Te he visto servir a cada cliente con amabilidad, hacer turnos extra cuando la gente faltaba, no quejarte nunca, ni siquiera cuando la gente era grosera contigo. Le serví el café, agradecida por su constante presencia. Es solo mi trabajo, doña Carmen. No, cariño. Ser educada es tu trabajo. Ser amable es una elección, y tú has elegido la amabilidad todos los días, incluso cuando la vida no ha sido particularmente amable contigo». Removió su café pensativamente. «Eso dice algo importante sobre quién eres». Sus palabras se quedaron conmigo mientras seguía con mi rutina diaria. Empecé a verme a mí misma con otros ojos, no como la vergüenza que veían Miguel y Sofía, sino como la mujer que doña Carmen describía. Una mujer que había trabajado duro,
amado profundamente y mantenido su dignidad incluso cuando otros intentaron arrebatársela. Empecé a prestar atención a las conversaciones a mi alrededor, escuchando realmente cómo la gente hablaba de sus familias, sus luchas, sus victorias. Y me di cuenta de algo que mi dolor había ocultado. La mayoría de la gente respetaba el tipo de sacrificios que yo había hecho. La mayoría de la gente entendía que criar a un hijo sola mientras se tienen varios trabajos no era algo de lo que avergonzarse, era algo de lo que estar orgulloso. El problema no era que yo fuera una vergüenza. El problema era que Miguel se había rodeado de gente que valoraba la apariencia por encima de la sustancia, el dinero por encima del carácter, el estatus social por encima del verdadero logro. En abril, tomé una decisión que me sorprendió incluso a mí. Me matriculé en un curso en el Centro Cultural del barrio llamado Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas. No porque tuviera ninguna aspiración empresarial en particular, sino porque quería aprender algo nuevo. Quería invertir en mí misma de la misma manera que había invertido en Miguel durante tantos años. La clase era los martes por la tarde, y por primera vez en meses, tenía algo que esperar que no implicaba esperar a que otra persona me incluyera en sus planes. Mi profesora, la profesora Serrano, era una mujer de mi edad que había montado su propia consultoría tras su divorcio. Hablaba de principios empresariales con la autoridad de alguien que había construido algo significativo de la nada y trataba a cada estudiante como si sus preguntas y objetivos importaran. El éxito, dijo durante nuestra tercera clase, no se trata de dónde empiezas, se trata de lo que construyes con lo que tienes. Algunos de los empresarios más exitosos que conozco empezaron sin nada más que determinación y la voluntad de trabajar más duro de lo que nadie creía necesario. Pensé en Miguel, en cómo su éxito actual estaba construido enteramente sobre los cimientos que yo le había proporcionado, la educación que había financiado, la ética de trabajo que le había inculcado, la confianza que había alimentado a través de años de aliento y apoyo. Sus orígenes humildes no eran algo de lo que avergonzarse, eran la prueba de lo que se podía lograr a través del amor, el sacrificio y el compromiso inquebrantable. La familia de Sofía no había forjado el carácter de Miguel. No le habían enseñado a trabajar duro, a soñar en grande o a perseverar ante las dificultades. Simplemente habían proporcionado la pieza final, los contactos sociales y el colchón financiero que le permitieron capitalizar todo lo que yo ya le había dado. Pero de alguna manera, en su versión de la historia, ellos eran los héroes, y yo era el prólogo vergonzoso que necesitaba ser olvidado. Una tarde, después de clase, mientras caminaba hacia mi coche, me encontré pensando en una conversación que había escuchado en la cafetería esa mañana. Dos mujeres habían estado hablando de sus hijos adultos, y una había dicho algo que me impactó. La forma en que tus hijos te tratan de adulto es la verdadera medida de lo bien que los criaste. Yo había criado a Miguel para que fuera ambicioso, pero también para que fuera agradecido. Le había enseñado a trabajar duro, pero también a recordar de dónde venía. Le había animado a buscar mejores oportunidades, pero también a valorar a las personas que lo ayudaron en el camino. Si había olvidado esas lecciones, si había elegido abrazar valores que requerían que negara mi existencia, entonces quizás el problema no estaba en la forma en que lo había criado. Quizás el problema estaba en la persona en la que había elegido convertirse. Esta comprensión me trajo algo que no esperaba. Paz, no felicidad. Todavía estaba profundamente herida por su rechazo, pero paz al saber que había hecho bien mi trabajo como madre, y que su comportamiento actual decía más sobre su carácter que sobre el mío. En mayo, recibí una noticia inesperada que lo cambiaría todo. Estaba en el turno de mañana cuando mi teléfono vibró con un mensaje de David Soler. Silvia, espero no estar entrometiéndome, pero pensé que deberías saberlo. Corren algunos rumores sobre el negocio de la familia de Sofía. Algunas irregularidades financieras. No sé si Miguel lo sabe ya, pero la gente de nuestro sector está hablando. Me quedé mirando el mensaje durante mucho tiempo. Una parte de mí quería llamar inmediatamente a Miguel, advertirle, protegerle como siempre había hecho. Pero otra parte de mí, una parte que se había ido fortaleciendo desde la primera llamada de David, se contuvo.
Miguel había dejado claro que no quería mi participación en su vida. Había elegido confiar completamente en la familia de Sofía, mientras despreciaba a la mujer que nunca le había fallado. Si algo andaba mal en su negocio, si su nueva vida estaba construida sobre cimientos inestables, entonces quizás necesitaba descubrirlo sin mi interferencia. Esa noche, hice algo que no había hecho en meses. Busqué en Internet el negocio del padre de Sofía. Lo que encontré me heló la sangre. Los concesionarios de coches de Roberto Sandoval eran ciertamente exitosos, pero una búsqueda más profunda reveló patrones preocupantes. Quejas de clientes sobre prácticas de préstamos abusivas. Ex empleados que alegaban presiones para falsificar solicitudes de préstamos. Un patrón de dirigirse a clientes vulnerables con mal historial crediticio, atrapándolos en préstamos con intereses altísimos que no podían pagar. Cuanto más leía, peor me sentía. Esta era la familia que Miguel había elegido por encima de mí. Estas eran las personas cuyos estándares yo aparentemente no cumplía. Una familia que construyó su riqueza aprovechándose de gente exactamente como yo había sido cuando Miguel era joven. Gente de clase trabajadora con opciones limitadas y grandes sueños para sus hijos. Imprimí todo lo que encontré y lo guardé en una carpeta, no porque planeara usarlo, sino porque quería entender exactamente qué tipo de personas me habían reemplazado en la vida de mi son. 3 días después, el periódico local publicó en primera página un artículo sobre una investigación al grupo automovilístico Sandoval. El titular decía: Cadena de concesionarios local bajo investigación por prácticas de préstamos abusivas. Mi teléfono sonó esa noche. Por primera vez en 6 meses, el nombre de Miguel apareció en mi pantalla. «Mamá», dijo, con la voz temblorosa. «No sé si has visto las noticias, pero...» «Las vi», dije en voz baja. «El padre de Sofía dice que es todo un malentendido, que son empleados descontentos inventando historias. Pero mamá, si esto es verdad, si he estado trabajando para gente que hacía daño a familias como la nuestra. Por fin, un reconocimiento de lo que habíamos sido, de lo que yo había luchado para darle oportunidades. «¿Qué vas a hacer?», pregunté. «No lo sé. Sofía dice que debería apoyar a la familia, que la lealtad significa apoyarlos en los momentos difíciles. Pero no dejo de pensar en lo que solías decir cuando era pequeño, que el carácter de una persona se demuestra en cómo trata a la gente que no puede defenderse». Se me hizo un nudo en la garganta. Se acordaba. En algún lugar debajo de la ropa cara, el acento pulido y la nueva identidad cuidadosamente construida, mi hijo todavía estaba allí. «¿Qué te dice tu conciencia, Miguel?» Hubo una larga pausa. «Que podría haber cometido un terrible error. No solo con el trabajo, mamá. Con muchas cosas». Cerré los ojos, sintiendo 32 años de amor recorrer mi pecho. El chico que había criado todavía estaba allí, luchando contra el hombre en el que había intentado convertirse. «Miguel», dije suavemente, «tu conciencia nunca te ha fallado. Confía en ella ahora». Después de colgar, me senté en mi silencioso piso y me di cuenta de que todo estaba a punto de cambiar. La vida perfecta que Miguel había construido, la familia que me había reemplazado, el círculo social que me había excluido, todo estaba a punto de desmoronarse. Y por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, yo tenía el poder de decidir qué pasaría después. Podía dejarlo caer. Podía dejarle aprender por las malas lo que significaba elegir el estatus por encima de la sustancia, el arribismo por encima de la lealtad, la vergüenza por encima del amor. O podía hacer lo que hacen las madres. Podía recogerlo cuando cayera, aunque él me hubiera apartado. Podía mostrarle cómo era la verdadera lealtad familiar, aunque él lo hubiera olvidado. La elección era mía ahora. Y a diferencia de Miguel, yo tenía 32 años de práctica eligiendo el amor por encima del orgullo, el sacrificio por encima de la autoprotección, el perdón por encima de la venganza. Tenía algo de lo que se habían olvidado. Tenía algo que no se podía comprar, ni conseguir socialmente, ni desear que desapareciera. Tenía los cimientos inquebrantables del amor de una madre, y a veces
Esos cimientos son lo único lo suficientemente fuerte como para reconstruir una vida que ha sido construida sobre mentiras. La mañana siguiente trajo el caos de formas que nunca podría haber anticipado. Mi teléfono sonó a las 6 de la mañana. Era Miguel de nuevo. Pero esta vez su voz transmitía un pánico que no le había oído desde que era un niño con miedo a la oscuridad. Mamá, necesito tu consejo. La UDEF se presentó ayer por la tarde en el concesionario. Están incautando registros financieros, ordenadores, todo. Han detenido al padre de Sofía. Me incorporé en la cama, alerta al instante. ¿Detenido por qué? Fraude. Blanqueo de capitales. Al parecer, la investigación llevaba meses en marcha. Tienen pruebas de que el concesionario estaba concediendo préstamos ilegales a sabiendas, dirigidos a personas mayores y madres solteras con mal historial crediticio. Mamá, estaban robando a familias como éramos nosotros. ¿Cómo éramos nosotros? Otro reconocimiento de nuestro pasado compartido, nuestras luchas, la vida de la que tan ansioso estaba por distanciarse. ¿Dónde está Sofía? Pregunté. Está furiosa. No con su padre, conmigo. Dice que debería haber sabido que esto iba a pasar, que debería haber ayudado más a encubrir las cosas. Quiere que mienta a los investigadores, que diga que nunca vi nada sospechoso. Se me oprimió el pecho. ¿Y qué piensas de eso? Creo que no sabe quién soy. Creo que nunca supo quién soy. Su voz se quebró ligeramente. Mamá, creo que he estado fingiendo ser otra persona durante tanto tiempo que casi olvidé quién era realmente. Cerré los ojos, sintiendo el tirón familiar del instinto maternal. Cada fibra de mi ser quería correr a su lado, consolarlo, ayudarlo a navegar esta crisis de la misma manera que lo había ayudado a superar cada dificultad en su infancia. Pero algo me detuvo. Una voz que sonaba sospechosamente como la de la profesora Serrano, recordándome que a veces lo más amable que puedes hacer por alguien es dejar que afronte las consecuencias de sus elecciones. ¿Qué vas a hacer? Pregunté. No lo sé. Si digo la verdad sobre lo que he visto en la empresa, también podría enfrentarme a cargos. Pero si miento... Hizo una pausa. Sigo oyendo tu voz, mamá. Todas esas veces que me decías que la integridad no era negociable, que nunca debía comprometer mis valores por dinero, estatus o la aprobación de nadie. Esas conversaciones parecían de otra vida, de cuando todavía escuchaba mis consejos, todavía valoraba mi opinión, todavía me veía como alguien de quien valía la pena aprender. Les dije a los investigadores que iría mañana a declarar. Continuó. Sofía dice que si coopero con ellos, me dejará. Su madre me llamó traidor. Toda su familia actúa como si les debiera mi silencio, como si la lealtad significara ser cómplice del fraude. ¿Y qué crees tú que significa la lealtad? Pregunté en voz baja. Hubo una larga pausa. Solía pensar que significaba apoyar a la gente sin importar lo que hicieran. Pero eso no es lo que me enseñaste, ¿verdad? Me enseñaste que la verdadera lealtad significa ser leal a lo que es correcto, incluso cuando es difícil. Se me hizo un nudo en la garganta por la emoción. En algún lugar dentro del hombre que había pasado meses tratándome como una vergüenza, mi hijo todavía estaba allí. El chico que había criado para que tuviera una brújula moral, para que entendiera la diferencia entre el bien y el mal, para que defendiera a la gente que no podía defenderse por sí misma. 2 horas después, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Sofía. Silvia, dijo, su voz fría y cortante. Creo que tenemos que hablar. Nunca había oído a Sofía usar mi nombre de pila. En las pocas interacciones que habíamos tenido, había evitado llamarme de ninguna manera, y ciertamente no mamá o señora Jiménez. El uso de mi nombre se sintió deliberadamente irrespetuoso, una forma de ponerme en mi sitio. ¿Sobre qué, Sofía? Sobre el repentino ataque de conciencia de tu hijo. Alguien tiene que hacerle entrar en razón antes de que destruya a toda nuestra familia. Nuestra familia. No su familia o la familia de ella, sino su familia. La familia de la que yo había sido sistemáticamente excluida hasta el momento en que necesitaron algo de mí. Ya veo, dije con cuidado. ¿Y crees que yo tengo influencia sobre él? ¿Las decisiones de Miguel? No te andes con rodeos conmigo, espetó Sofía.
Te ha estado llamando todos los días desde que empezó esto. Le estás llenando la cabeza con ideas sobre la honestidad y la integridad y toda esa basura santurrona con la que lo criaste. Basura santurrona. Los valores que había pasado 32 años inculcando a mi hijo, honestidad, integridad, defender lo que es correcto, eran basura santurrona para la mujer con la que había elegido pasar su vida. Creo que Miguel es capaz de tomar sus propias decisiones morales, dije. ¿Decisiones morales? La risa de Sofía fue amarga. ¿Tienes idea de lo que está en juego aquí? Si Miguel testifica contra mi padre, toda nuestra vida se desmorona. Su trabajo, nuestro piso, nuestro círculo social, todo lo que hemos construido juntos. ¿Y para qué? ¿Para proteger a unos clientes pringados que fueron demasiado estúpidos para leer sus contratos de préstamo? Esos clientes pringados. Gente como yo había sido, gente que tenía varios trabajos, estiraba cada euro, y a veces tenía que tomar decisiones financieras desesperadas, porque amaban a sus familias y querían darles la oportunidad de algo mejor. Sofía, dije, manteniendo la voz firme. ¿Me estás pidiendo que convenza a mi hijo de mentir a los investigadores de la UDEF? Te estoy pidiendo que le recuerdes dónde deberían estar sus lealtades. Con su esposa y la familia de ella, no con extraños que no importan. Después de que colgó, me quedé mirando el teléfono durante mucho tiempo. Esta era la mujer que Miguel había elegido por encima de mí. Alguien que veía a las víctimas de fraude como pringados que no importaban. Alguien que creía que la lealtad significaba proteger a los delincuentes en lugar de defender lo que era correcto. Alguien que ahora me pedía que convenciera a mi hijo de comprometer su integridad para salvar la reputación de su familia. Esa tarde hice algo que no había hecho en meses. Conduje hasta el edificio de apartamentos de Miguel. No llamé primero. No pedí permiso. Simplemente fui a ver a mi hijo, como haría cualquier madre cuando su hijo se enfrenta a la mayor crisis de su vida. El portero me reconoció de mi única visita anterior y me dejó subir sin hacer preguntas. Cuando Miguel abrió la puerta, parecía que había envejecido años en la última semana. Su ropa cara estaba arrugada. Su pelo habitualmente perfecto estaba despeinado, y sus ojos mostraban el tipo de agotamiento que proviene de noches sin dormir y decisiones imposibles. «Mamá», dijo, y por primera vez en más de un año, parecía genuinamente contento de verme. «He traído caldo», dije, levantando un recipiente. «Y antes de que digas nada, no me importa lo elegante que sea tu cocina. A veces necesitas el caldo de tu madre». Me dejó entrar, y me sorprendió lo diferente que se sentía el piso. La perfección que había notado durante mi primera visita había desaparecido, reemplazada por el caos de una vida que se desmoronaba. Había periódicos esparcidos por la mesa de centro, todos con titulares sobre la investigación del grupo automovilístico Sandoval. Las pertenencias de Sofía brillaban por su ausencia en las zonas comunes. «Se está quedando en casa de su madre», explicó Miguel, siguiendo mi mirada. «Dice que no puede soportar verme hasta que entre en razón». Calenté el caldo en su cocina de diseño mientras él se sentaba en la barra, pareciéndose más al joven inseguro que había criado que al profesional pulcro en el que se había convertido. «Dime en qué estás pensando», dije, poniendo un cuenco delante de él. «Estoy pensando que he sido un idiota», dijo en voz baja. «Estoy pensando que sacrifiqué la relación más importante de mi vida por gente a la que solo le importaba mientras les fuera útil». Tomó una cucharada de caldo y vi cómo cerraba los ojos brevemente. «No había probado esto en 2 años», dijo. «A Sofía no le gusta la comida casera. Dice que es poco sofisticada, como todo lo demás de la vida que le había dado». «Mamá», continuó, «necesito contarte algo. Sobre la boda, sobre todo. La madre de Sofía lo planeó todo específicamente para excluirte. Dijo que tener una madre soltera que trabajaba en una cafetería daría una imagen equivocada sobre el tipo de familia de la que yo venía». Las palabras me golpearon como puñetazos, pero mantuve mi expresión serena. «¿Y tú estuviste de acuerdo con eso?» Me dije a mí mismo que era más fácil, que te estaba protegiendo de gente que no te apreciaría. Me miró con los ojos llenos de arrepentimiento. «Pero en realidad me estaba protegiendo a mí mismo. Estaba avergonzado, mamá.
No de ti, sino de lo dura que había sido nuestra vida. Y en lugar de estar orgulloso de lo que habíamos superado juntos, dejé que me convencieran de que era algo que debía ocultar. ¿Y ahora? Pregunté. Ahora me doy cuenta de que las personas que me enseñaron a avergonzarme de mi madre son las mismas que me están pidiendo que mienta para proteger a delincuentes. Ahora entiendo que los valores que ellos rechazaron, honestidad, integridad, lealtad a lo que es correcto, no son debilidades. Son la base de todo lo bueno que he logrado. Extendí la mano sobre la barra y tomé la suya. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a decir la verdad mañana. Toda. Sobre los préstamos ilegales. Sobre la presión para dirigirse a clientes vulnerables. Sobre todo lo que he visto en esa empresa. Apretó mi mano. Y voy a empezar a reconstruir mi vida sobre unos cimientos que no se desmoronen en el momento en que alguien cuestione mi integridad. Eso va a ser difícil, le advertí. Sofía podría dejarte. Su familia sin duda se volverá en tu contra. Podrías perder tu trabajo, tu piso, tu círculo social. Lo sé, dijo. Pero mamá, ya he perdido lo más importante. Te perdí a ti, y me perdí a mí mismo. Al menos si hago lo correcto ahora, quizás pueda empezar a recuperar ambas cosas. Esa noche, mientras conducía a casa por las calles de la ciudad, sentí algo que no había experimentado en más de un año. Esperanza. No la esperanza desesperada y aferrada de alguien que espera ser rescatado, sino la confianza tranquila de alguien que ha superado una tormenta y ha salido fortalecido. Mañana traería consecuencias. Miguel se enfrentaría a los investigadores de la UDEF y les contaría todo lo que sabía. Sofía probablemente lo dejaría. Su familia ciertamente destruiría su carrera en su sector, pero esta noche, por primera vez en meses, iba a dormir sabiendo que el hijo que había criado, el que entendía la diferencia entre el bien y el mal, que defendía a la gente que no podía defenderse sola, que valoraba la integridad por encima de la apariencia, todavía estaba allí, y a veces, ese conocimiento es suficiente para reconstruirlo todo. A la mañana siguiente, me desperté sabiendo que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Miguel tenía previsto reunirse con los investigadores a las 10 de la mañana, y me encontré revisando el móvil cada pocos minutos, preguntándome cómo iría, esperando que encontrara la fuerza para hacer lo que sabía que era correcto. A las 11:30, sonó mi teléfono. Pero no era Miguel. Silvia, soy Roberto Sandoval. La voz era fría, controlada y llena del tipo de autoridad que hombres como él esgrimían como armas. Creo que tenemos que tener una conversación. El padre de Sofía. El hombre actualmente bajo investigación por fraude, llamándome desde lo que solo podía suponer que era el despacho de su abogado. No creo que tengamos nada de qué hablar, señor Sandoval. Oh, pero sí lo tenemos, dijo. Su tono sugería que no estar de acuerdo con él era un lujo que no podía permitirme. Su hijo está en la comisaría ahora mismo, haciendo declaraciones que podrían destruir el negocio de mi familia, el futuro de mi hija y sus propias perspectivas de carrera. Creo que podría querer reconsiderar la influencia que tiene sobre sus decisiones. No tengo ninguna influencia sobre las decisiones de Miguel, dije. Es un adulto que puede pensar por sí mismo. ¿Lo es? La risa de Roberto Sandoval fue cortante y desagradable, porque desde mi punto de vista, parece que una madre soltera amargada está usando la momentánea crisis de conciencia de su hijo para vengarse de una familia que la excluyó de su círculo social. La acusación me golpeó como un puñetazo, no porque fuera cierta, sino porque revelaba exactamente cómo me veía esta gente, no como una madre amorosa preocupada por la integridad de su hijo, sino como una mujer vengativa, motivada por celos mezquinos. Señor Sandoval, dije, manteniendo la voz firme, su yerno está diciendo la verdad sobre las prácticas de su negocio. Eso no tiene nada que ver conmigo. ¿Ah, no? Su voz bajó a un tono más amenazante. Porque he investigado un poco sobre usted, Silvia. Madre soltera, trabaja en una cafetería, sin estudios universitarios, sin activos significativos. Una mujer como usted podría beneficiarse enormemente de tener un hijo con conexiones con gente de éxito. A menos, claro, que envenenara esa relación por despecho. ¿Qué está sugiriendo exactamente?
Estoy sugiriendo que la carrera de su hijo en este sector se ha acabado si continúa por este camino. No solo en mi empresa, sino en cualquier parte. Las noticias vuelan en nuestro mundillo, y nadie quiere contratar a un hombre que traiciona la confianza de su familia. Hizo una pausa para crear efecto. Pero también estoy sugiriendo que se podrían hacer ciertos arreglos si usted le ayudara a entrar en razón. ¿Arreglos? Un puesto para usted. Algo mejor que servir cafés a camioneros. Quizás trabajo administrativo en uno de mis concesionarios. Buen sueldo, beneficios, respeto. Todo lo que tiene que hacer es llamar a su hijo y recordarle que la lealtad a la familia debe prevalecer sobre la cooperación con los investigadores del gobierno. Me quedé en un silencio atónito, tratando de procesar lo que estaba escuchando. Este hombre, este delincuente, estaba intentando sobornarme para que convenciera a mi hijo de mentir a agentes federales. Me estaba ofreciendo dinero y un trabajo a cambio de ayudarle a encubrir delitos contra familias vulnerables. Familias exactamente como la mía había sido cuando Miguel era joven. Señor Sandoval, dije lentamente, ¿me está ofreciendo dinero para convencer a mi hijo de obstruir una investigación oficial? Le estoy ofreciendo una oportunidad para ayudar a su familia, Silvia. Piense detenidamente qué es lo mejor para todos los implicados. La llamada terminó, y me quedé mirando mi teléfono con incredulidad. En el lapso de 2 semanas, había descubierto que la familia que mi hijo había elegido por encima de mí no solo estaba construida sobre empresas criminales, sino que ahora estaban intentando activamente involucrarme en su corrupción. 1 hora más tarde, mientras todavía intentaba procesar la llamada de Roberto Sandoval, mi teléfono volvió a sonar. Esta vez era Marta. Silvia, acabo de enterarme de los problemas de la familia Sandoval, dijo, su voz cargada de falsa compasión. ¿Qué situación tan terrible para el pobre Miguel y Sofía? Lo es, asentí con cautela. Espero que no estés animando a Miguel a empeorar las cosas cooperando con estos investigadores. A veces, la lealtad familiar significa protegerse mutuamente, incluso cuando es difícil. Lealtad familiar. La misma frase que había usado Sofía. El mismo concepto que Roberto Sandoval había intentado invocar. Aparentemente, toda la red de personas que me habían excluido de la vida de Miguel ahora esperaba que yo les ayudara a presionarlo para que cometiera delitos federales. Marta, dije, ¿qué crees que significa la lealtad familiar? Bueno, significa apoyar a tu familia cuando está siendo atacada. Significa no sacar los trapos sucios en público. Significa entender que a veces el bien mayor requiere pequeños sacrificios de principios. Pequeños sacrificios de principios. Como convencer a mi hijo de mentir a los investigadores. Como encubrir crímenes contra familias trabajadoras. Como proteger a criminales ricos a expensas de sus víctimas. Ya veo, dije. ¿Y crees que debería convencer a Miguel de que sacrifique sus principios? Creo que deberías convencer a Miguel de que sea inteligente con su futuro. Sofía es una chica maravillosa de una buena familia, y si lo echa todo a perder por un equivocado sentido de superioridad moral, se arrepentirá el resto de su vida. Después de que Marta colgara, me senté en mi pequeño piso y me di cuenta de algo que me aterrorizó y me liberó a la vez. Cada una de las personas que me había juzgado como indigna de ser incluida en la nueva vida de Miguel, ahora contaba conmigo para salvar esa vida comprometiendo la integridad de mi hijo. Habían pasado meses tratándome como si estuviera por debajo de ellos, como si mis valores fueran poco sofisticados, como si mi influencia en Miguel fuera algo que superar. Pero ahora, cuando su mundo perfecto se desmoronaba, todos creían que yo tenía el poder de arreglarlo. Tenían razón, tenía ese poder. A las 2 en punto, Miguel llamó. Mamá, lo he hecho. Se lo he contado todo. Su voz estaba agotada pero clara. Sobre las prácticas de préstamos abusivas, sobre cómo se dirigían a clientes vulnerables, sobre la presión para falsificar solicitudes de préstamos. Todo. ¿Cómo te sientes? Pregunté. Asustado, admitió, pero también libre. Por primera vez en 2 años, siento que vuelvo a ser yo mismo. Hay algo que necesitas saber, dije. Tu suegro me ha llamado esta mañana. Me ofreció dinero para que te convenciera de cambiar tu testimonio.
El silencio al otro lado de la línea fue tan completo que pensé que se había cortado la llamada. ¿Qué ha hecho qué? La voz de Miguel era apenas un susurro. Me ofreció un trabajo, mejor sueldo, beneficios. Todo lo que tenía que hacer era llamarte y recordarte que la lealtad familiar debía prevalecer sobre la cooperación con los investigadores. Dios mío, dijo Miguel. Mamá, lo siento muchísimo. Siento que te hayan metido en esto. Siento que se hayan puesto en contacto contigo. Lo siento por todo. No necesitas disculparte por su comportamiento, Miguel. Pero necesito que entiendas algo. Cada persona que te convenció de que yo no era lo suficientemente buena para tu nueva vida, me ha pedido ahora que les ayude a presionarte para que cometas delitos. Las mismas personas que decían que mis valores eran poco sofisticados, ahora cuentan con esos valores para salvarlos. ¿Qué le dijiste? Le dije la verdad, que eres un adulto que puede tomar sus propias decisiones morales, que no tengo influencia sobre tus elecciones, y que no la usaría aunque la tuviera. Pero sí tienes influencia sobre mi mamá. Tienes más influencia que nadie en mi vida. Siempre la has tenido. Entonces déjame usarla ahora, dije. Miguel, estoy orgullosa de ti por haber dicho la verdad hoy. Estoy orgullosa de que, cuando más importaba, recordaras los valores que intenté enseñarte. Estoy orgullosa de que eligieras la integridad por encima de la comodidad, la honestidad por encima de la autopreservación. Le oí llorar suavemente al otro lado de la línea. Estoy orgullosa de ser tu madre, continué, y estaré orgullosa de apoyarte a través de cualquier consecuencia que venga por hacer lo correcto. Esa noche, las noticias locales emitieron una noticia sobre el testimonio de Miguel. El reportero lo describió como un testigo clave, cuya cooperación había proporcionado a los investigadores pruebas cruciales sobre las actividades delictivas del grupo automovilístico Sandoval. A las 8, Sofía llamó. «Espero que estés satisfecha», dijo, su voz llena de veneno. «Has destruido todo lo que construimos juntos». «Sofía», dije con calma, «tu familia se destruyó a sí misma al cometer delitos. Miguel simplemente eligió no ser cómplice en encubrirlos. Te eligió a ti por encima de mí», escupió. «Después de todo lo que mi familia hizo por él, después de todas las oportunidades que le dimos, lo tiró todo por la borda porque su mami le dijo que fuera honesto». «No», dije con firmeza. «Eligió el bien por encima del mal. Eligió la integridad por encima de la corrupción. Eligió ser el hombre que yo crié en lugar del hombre en el que tú querías que se convirtiera. Un hombre sin futuro, sin perspectivas, sin contactos. Enhorabuena, Silvia. Has recuperado a tu hijo, pero le has arruinado la vida». «Sofía», dije, mi voz firme y clara. «Crié a un hijo que entiende que algunas cosas son más importantes que el dinero y el estatus social. Si no puedes ver el valor en eso, entonces nunca te lo mereciste». La llamada terminó, y me di cuenta de que por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, me sentía completamente en paz. Mañana traería nuevos desafíos. Miguel se enfrentaría a las consecuencias de su decisión, dificultades económicas, ostracismo social, problemas profesionales. Pero se enfrentaría a ellos siendo él mismo, no como alguien que finge ser otra persona. Y no los enfrentaría solo, porque los cimientos que habíamos construido juntos, 32 años de amor, sacrificio y valores compartidos, no se habían desmoronado bajo la presión. Habían demostrado ser lo suficientemente fuertes como para soportar el peso de la crisis y salir aún más fortalecidos. El día en que todo cambió finalmente había llegado, pero no había cambiado de la manera que yo había temido. Había cambiado exactamente de la manera en que debía hacerlo. 6 meses después, estaba de pie en mi nuevo piso, nada lujoso, pero luminoso y limpio, con ventanas que daban al este para poder ver el amanecer cada mañana. Miguel estaba en la cocina, preparando el desayuno, mientras yo leía el periódico en mi pequeña mesa de comedor. Esta se había convertido en nuestra rutina de los domingos, una de las muchas nuevas tradiciones que habíamos construido juntos mientras aprendíamos a ser una familia de nuevo. El periódico traía un artículo de seguimiento sobre el caso del grupo automovilístico Sandoval. Roberto Sandoval había sido condenado a 8 años de prisión. 2 de sus socios habían recibido sentencias similares.
Los concesionarios habían sido vendidos para pagar la restitución a los cientos de familias a las que habían estafado a lo largo de los años. ¿Has visto esto?, pregunté, levantando el periódico. Miguel echó un vistazo desde donde estaba haciendo tortitas. Sí, lo vi online ayer. Estiman que la cantidad total robada fue de más de 12 millones de euros. 12 millones de euros. Quitados a familias como había sido la nuestra. Gente con varios trabajos, estirando cada euro, tomando decisiones financieras desesperadas porque amaban a sus hijos y querían algo mejor para ellos. ¿Te arrepientes de algo?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. ¿De testificar? De nada. Trajo un plato de tortitas y se sentó frente a mí. De todo lo demás, cada día. El todo lo demás era sustancial. Sofía había solicitado el divorcio a la semana de su testimonio, alegando diferencias irreconciliables y exigiendo que él cubriera sus costas legales. Su familia había destruido con éxito su reputación en el sector. Ninguna empresa financiera lo contrataría, y su red de contactos profesionales se había evaporado de la noche a la mañana. Pero Miguel había encontrado algo mejor que el trabajo que había perdido. Ahora trabajaba para una ONG de asistencia jurídica, ayudando a familias trabajadoras a navegar exactamente el tipo de prácticas de préstamos abusivas en las que él una vez había sido cómplice. El sueldo era menos de la mitad de lo que ganaba en el concesionario, pero volvía a casa cada tarde pareciendo él mismo de nuevo. Doña Carmen preguntó por ti ayer, le dije. Dijo que parecías más feliz de lo que te había visto nunca. Doña Carmen se da cuenta de todo, dijo, sonriendo. ¿Le contaste lo del ascenso? Me habían ascendido a subgerente en la cafetería. Un reconocimiento a las habilidades de liderazgo que aparentemente había estado demostrando durante años sin darme cuenta. La profesora Serrano me había recomendado para el puesto después de que completara no solo el curso de gestión de pymes, sino 2 clases adicionales de contabilidad y recursos humanos. Le dije que estabas orgulloso de que tu vieja madre volviera a estudiar a los 56. Estoy orgulloso de ti, dijo Miguel con seriedad. Por volver a estudiar, por reconstruir tu vida, por perdonarme cuando no lo merecía. El perdón había sido la parte más difícil, no porque no lo quisiera, nunca había dejado de quererlo, sino porque el verdadero perdón requería que ambos fuéramos honestos sobre lo que había sucedido y por qué. Miguel había pasado meses en terapia, trabajando la vergüenza y la inseguridad que lo habían hecho tan susceptible a la manipulación de la familia de Sofía. Había tenido que enfrentarse a la dolorosa verdad de que había cambiado su integridad y su relación más importante por la ilusión de pertenecer a algo más prestigioso de lo que venía. Yo había tenido que enfrentarme a mi propio papel en la dinámica, cómo mi disposición a sacrificarlo todo por su éxito a veces le había permitido dar mi amor por sentado, cómo mis propias inseguridades sobre nuestra situación económica me habían hecho cómplice en la idea de que necesitábamos ser algo distinto de lo que éramos. He estado pensando en algo, dijo Miguel, cortando sus tortitas, sobre lo que hablamos en terapia la semana pasada. Habíamos estado yendo a terapia familiar juntos, algo que yo había sugerido después de darme cuenta de que reconstruir nuestra relación requeriría más que buenas intenciones. La doctora Martínez nos había ayudado a entender cómo los patrones establecidos en la infancia de Miguel, mis sacrificios, sus logros, nuestra lucha compartida, habían creado una dinámica en la que el amor se demostraba a través del dar y recibir en lugar de simplemente ser. ¿Qué pasa con eso? Sobre cómo siempre sentí que tenía que ganarme tu amor teniendo éxito, haciendo que te sintieras orgullosa, convirtiéndome en algo digno de todos tus sacrificios. Dejó el tenedor y me miró directamente. Y cómo eso facilitó que la familia de Sofía me convenciera de que necesitaba convertirme en alguien completamente diferente para ser digno de amor. ¿Y qué piensas ahora? Pienso que pasé tantos años tratando de ser digno de amor que olvidé que ya era amado. Que tu amor nunca fue condicional a mis logros, mi estatus social o lo impresionante que pudiera parecer a otras personas. Esta era la conversación hacia la que habíamos estado construyendo durante meses.
El reconocimiento de que nuestra relación se había dañado no solo por su rechazo hacia mí, sino por dinámicas que habían hecho posible ese rechazo en primer lugar. Creo, continuó, que necesito aprender a aceptar el amor sin sentir que tengo que ganármelo. Y quizás tú necesitas aprender a dar amor sin sacrificarte por ello. Tenía razón. Durante 32 años, había definido mi valor como madre por cuánto estaba dispuesta a renunciar por el bien de Miguel. Su éxito se había convertido en mi éxito, su felicidad en mi responsabilidad, su aprobación en mi validación. Cuando me rechazó, se sintió como un rechazo a todo lo que yo era. Pero ahora, sentada en mi propio piso, con mis propios logros y mi propio futuro por delante, entendí algo crucial. Yo tenía un valor que existía independientemente de mi papel como madre de Miguel. Yo era Silvia Jiménez, una mujer que había trabajado duro, aprendido nuevas habilidades, mantenido su integridad bajo presión y construido relaciones significativas con gente como Doña Carmen y la profesora Serrano. Mi valor no estaba determinado por si mi hijo me incluía en su vida. Estaba determinado por cómo elegía vivir mi vida, con o sin su aprobación. Te quiero, Miguel, dije. No por lo que has logrado o lo que puedas lograr en el futuro. Te quiero porque eres mi hijo. Y porque incluso cuando perdiste el rumbo, la persona que crié todavía estaba ahí dentro, esperando recordar quién era realmente. Yo también te quiero, mamá. Por quién eres, no por lo que me has dado. Aunque, sonrió, estoy bastante agradecido por esas habilidades para hacer tortitas que me enseñaste. Después del desayuno, caminamos juntos hasta el mercado de productores, algo que nunca habíamos hecho cuando él era pequeño, porque no podíamos permitirnos los precios más altos. Ahora, podíamos permitirnos pequeños lujos. Verduras frescas, miel local, pan artesano. No porque ninguno de los dos fuera rico, sino porque habíamos aprendido a apreciar los placeres sencillos en lugar de aspirar constantemente a algo más impresionante. En el mercado, nos encontramos con David Soler, que se había convertido de nuevo en una parte habitual de nuestras vidas. Había ayudado a Miguel a encontrar su trabajo en la ONG de asistencia jurídica y se había convertido en la prueba de que algunas amistades podían sobrevivir incluso a cambios dramáticos en las circunstancias. ¿Cómo está mi equipo madre-hijo favorito?, preguntó David, invitándonos a un café de un puesto local. Prosperando, dijo Miguel, y pude ver que lo decía en serio. ¿Alguna noticia de Sofía?, preguntó David con cuidado. El divorcio finalizó el mes pasado, respondió Miguel sin emoción visible. Está prometida con alguien que le recomendó un antiguo socio de su padre, otra estrella en ascenso en el sector financiero. Sentí una punzada momentánea de compasión por el nuevo prometido de Sofía. No tenía idea de en qué se estaba metiendo, qué se esperaría de él, qué se le exigiría sacrificar para mantener su lugar en la jerarquía social cuidadosamente construida de su familia. Ella se lo pierde, dijo David con firmeza. No, corrigió Miguel. Fue el final correcto para los dos. Sofía se merece a alguien que quiera la vida que ella quiere, y yo me merezco a alguien que quiera a la persona que realmente soy. De camino a casa, reflexioné sobre cuánto había cambiado en solo 6 meses. La investigación y el juicio habían sido difíciles, pero también liberadores. El testimonio de Miguel había ayudado a condenar a personas que habían robado millones a familias vulnerables. Nuestra relación se había reconstruido sobre una base de honestidad en lugar de obligación. Y lo más importante, había aprendido algo que debería haber entendido años antes. El amor no requiere que te empequeñezcas para levantar a otra persona. El amor verdadero, el que dura, el que sostiene, el que sobrevive a las crisis y los cambios, crea espacio para que ambas personas sean ellas mismas. Mamá, dijo Miguel mientras subíamos las escaleras hacia mi piso, sé que ya lo he dicho antes, pero necesito decirlo de nuevo. Siento haberte hecho sentir que no eras suficiente. Siempre fuiste suficiente. Siempre fuiste más que suficiente. Lo sé, dije. Y por primera vez, realmente lo sabía. Pero Miguel, necesito que entiendas algo también. No tienes que pasar el resto de tu vida compensando los errores que cometiste cuando estabas perdido.
Has encontrado el camino de vuelta. Eso es lo que importa ahora. Esa noche, me senté en mi sillón favorito junto a la ventana, viendo el sol ponerse sobre la ciudad. Mi móvil vibró con un mensaje de doña Carmen. Os vi a ti y a Miguel en el mercado hoy. Parecíais tan felices. Me alegra el corazón ver un amor familiar hecho para durar. Hecho para durar. Sonreí, pensando en los cimientos que Miguel y yo habíamos construido juntos. No perfectos, pero lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a la tormenta que casi nos destruye. Lo suficientemente fuertes como para soportar lo que viniera después. Había aprendido que a veces lo mejor que puedes hacer por alguien a quien quieres es dejarlo caer, dejar que afronte las consecuencias de sus elecciones, dejar que encuentre su propio camino de vuelta a quien realmente es. Y a veces lo más importante que puedes hacer por ti misma es recordar que tu valor no está determinado por si otras personas lo reconocen. El silencio en mi piso se sentía diferente ahora de lo que se sentía hace 18 meses. Entonces, había sido el silencio del abandono, del aislamiento, de ser olvidada por la persona que más importaba. Ahora, era el silencio de la paz, de una mujer que había superado una tormenta y había descubierto que era lo suficientemente fuerte como para reconstruir no solo su relación con su hijo, sino su relación consigo misma. Había pasado 32 años creyendo que el amor significaba sacrificio, que ser una buena madre significaba renunciar a todo por el bien de mi hijo. Pero había aprendido algo mejor. El amor significa crear espacio para que el otro sea auténtico, cometa errores, crezca y se elijan mutuamente no por obligación, sino por afecto y respeto genuinos. A veces, el mayor regalo que puedes dar a alguien es la confianza de que tu amor sobrevivirá a sus peores momentos. Y a veces, el mayor regalo que puedes darte a ti misma es la comprensión de que tu valor existe independientemente del reconocimiento de cualquier otra persona. Había encontrado algo mejor que ser necesitada. Había encontrado la fuerza tranquila de ser genuinamente amada y elegir amar a cambio, no por desesperación u obligación, sino desde la abundancia de un corazón que había aprendido su propio valor. Eso, me di cuenta, era lo que realmente significaba la justicia, no la venganza ni la vindicación, sino la restauración de la verdad, la dignidad y el amor a los lugares que les correspondían en mi vida, y era más que suficiente.